El primogénito de Stalin, Yakov Yosifovich Dugashvili, teniente de artillería y prisionero de guerra de los alemanes, fue el protagonista involuntario de una de las muchas desgraciadas historias que dejó la Segunda Guerra Mundial. Una historia que dejó en claro cómo era ser hijo de un monstruo. En este video conoceremos más detalles de Yakov Dugashvili, el hijo de Stalin que el dictador dejó morir a manos de los nazis. Yakov era un hijo de Stalin de su primer matrimonio con Ekaterina Svanidze. Como su madre murió poco después de darlo a luz y su padre pasaba todo el tiempo inmerso en la lucha revolucionaria o en el exilio, el niño fue criado por una tía. En 1921, a la edad de 14 años, Yakov Dugashvili, que usaba su verdadero apellido, se trasladó de Georgia a Moscú, donde conoció a su padre por primera vez. Las relaciones entre los dos, que esencialmente no sabían nada el uno del otro, fueron difíciles. Stalin estaba categóricamente en contra del primer matrimonio de Yakov, y esto provocó una gran disputa entre padre e hijo. A esto se sumó una tragedia personal en la vida de Dugashvili, la muerte de su hija pequeña. Intentó suicidarse, pero no tuvo éxito y solo sobrevivió gracias a los esfuerzos de los médicos del Kremlin. Ingeniero de turbinas de profesión, por insistencia de su padre, Yakov se inscribió en la Academia de la Artillería del Ejército Rojo. En mayo de 1941, un mes antes de la invasión alemana de la Unión Soviética, el teniente mayor Yakov Dugashvili fue nombrado comandante de una batería de artillería. Cuando empezó la guerra, el líder soviético no hizo nada para proteger a su hijo de ella. Este último fue al frente como un comandante más del Ejército Rojo, pero Yakov no combatió por mucho tiempo. A principios de julio de 1941, las unidades del 20 Ejército, al que pertenecía, se rindieron en Bielorrusia y el 16 de julio, durante un intento de volver a sus propias líneas, el teniente mayor Dugashvili fue capturado. Los alemanes se dieron cuenta rápidamente de quién había caído en sus manos, pues Yakov fue descubierto por varios de sus compañeros de servicio. Los nazis no tenían la intención de organizar una ejecución pública del hijo de su archienemigo. Por el contrario, les convenía tratar de atraer a Dugashvili a su lado. Yakov fue tratado con extrema cortesía y civismo. En un interrogatorio, los alemanes no solo le preguntaron sobre asuntos militares, sino también sobre sus opiniones políticas. Discutieron sobre los métodos de Stalin para dirigir el Estado, señalaron al hijo los errores del padre y subrayaron los defectos de la ideología del bolchevismo. Sin embargo, no llegaron a ninguna parte en sus intentos de ablandar al prisionero de guerra. Dugashvili se negó a cooperar con los alemanes de cualquier forma. Al mismo tiempo, la máquina de propaganda del Tercer Reich se aseguró de que la noticia de la captura del hijo del todopoderoso Stalin fuese conocida en la Unión Soviética. Como resultado de la información que se filtró al Kremlin sobre las circunstancias del encarcelamiento de su hijo y los detalles de su conducta en cautiverio, Stalin pronto cambió su opinión sobre Yakov y ya no lo consideró un traidor y un cobarde. Se organizaron varias misiones de rescate para sacar a Dugashvili de las manos alemanas. Comunistas españoles que se habían visto obligados a huir de España tras su derrota en la guerra civil y que ahora vivían en la Unión Soviética, fueron incluso reclutados para las operaciones debido a su valiosa experiencia en la guerra de guerrillas de partisanos. Pero todos los intentos de liberar a Yakov fueron en vano. Después de la batalla de Stalingrado, los alemanes usaron la mediación de un diplomático sueco, el conde Folke Bernadotte, y la Cruz Roja para ofrecer a Stalin un intercambio de su hijo por el mariscal de campo Friedrich Paulus y varias docenas de oficiales de alto rango
del sexto ejército que estaban en cautiverio en la Unión Soviética. La idea que se instaló en la Unión Soviética en la posguerra era que el líder soviético respondió con frialdad a la propuesta alemana: no cambiaré a un soldado por un mariscal de campo. Sin embargo, no hay ninguna confirmación documental de que realmente pronunciara esta frase. La hija del líder supremo, Svetlana Alliluyeva, recordó que poco después de estos eventos, en el invierno de 1943-1944, su padre, agitado e indignado, hizo alusión al trato fallido. Los alemanes propusieron intercambiar a Yacha por algunos de los suyos. ¿Iba a empezar a negociar con ellos? No, la guerra es la guerra. Es cierto que Dugashvili siguió siendo desafiante, y lo que había empezado como un buen trato por parte de los alemanes se convirtió rápidamente en algo extremadamente duro. Incapaces de explotarlo con fines propagandísticos o para realizar un intercambio de prisioneros, perdieron todo interés. El 14 de abril de 1943, Jakub Dugashvili se arrojó contra el alambre de púas electrificado del campo de concentración de Sachsenhausen y fue inmediatamente tiroteado por un guardia. Si quería suicidarse o escapar, o si su muerte fue organizada por los propios alemanes, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Si te gustó el video y no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental del año 2003 titulado Stalin, Dentro del Terror, producido por la BBC. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.